Saludos amigas y amigos televidentes, como cada semana entrando en sus hogares con este su programa Contenido Semanal. Ahí sí está duro ese coro, así es que me gusta a mí. Bueno, en el día de hoy vamos a tener la ausencia del colega Francis Disla Gómez, quien cumple compromisos familiares. Pero es necesario decirle a los amigos y amigas televidentes que en esta media isla, en sus 4 puntos cardinales, y a quienes en el exterior, desde diferentes puntos del mundo, nos dan seguimiento, que le vamos a traer una muy apretada agenda de trabajo. Pero antes de eso, debo decirle que yo soy Ramón Ramírez Tito. Yo, Fernando Neris. De este lado, Félix Tena. Bueno, ahí está ese trío, ¿eh? Este trío no canta, miren señores, ni en el baño canta este trío, ¿eh? Pero aprendemos. ¿Aprendemos? Eso es así. Por favor, Félix Tena. Loro viejo no aprende a hablar, por Dios, no aprende a hablar. Bueno, esta semana que se acaba de ir, nosotros vamos a tener una importantísima entrevista. Vamos a conversar con prácticamente un filósofo, una persona con una gran formación, una sólida formación intelectual, una persona vinculada a un pensamiento que en muchas latitudes del mundo ha hecho camino. Nos referimos a Felipe de Castro Pérez, quien es el coordinador general de la mesa de encuentro Vía Alternativa. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas, no solamente de las tareas, de los trabajos que tiene por delante la mesa Encuentro Vía Alternativa, sino otros tantos temas, porque es una persona muy versada en lo que es el campo de la masonería, en la cual ha jugado un papel muy estelar, un papel bastante protagónico. Hay que agregar a eso, Tito, que Felipe Castro Pérez fue también pasado gran maestro de la masonería dominicana, así que tiene un amplio conocimiento de lo que es la masonería y con él estaremos conversando dentro de unos momentitos aquí en su programa Contenido Semanal para todos ustedes. Claro, vamos a aprender lo que es el ambiente filosófico de los masones y también lo que es la mesa de encuentro de Vía Alternativa. Así que hay que estar muy atento a lo que es esta entrevista, porque de seguro que tanto nuestros amigos, así también como nosotros, aquí en el estudio, vamos a aprender demasiado con esta entrevista. Bueno, Aquiles Jiménez Fernández es un abogado que yéndose la semana acaba de soltar un buscapiés. ¿Qué dijo? Que ha puesto loco y sin idea a todos los aspirantes internamente, todavía en la cabeza de ellos, porque no hay ninguno que sea aspirante, a lo que es la presidencia de la República por el PRM en el proceso 2028. Ha soltado el fuetazo de que va a presentar una instancia, un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria que impide la postulación del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Señores, no sé, aquí cualquier cosa se puede dar. Yo recuerdo que Balaguer vivía diciendo, ya no voy, yo no voy. Y después le imponían eso. Eso no es tema de este momento, pero aquí a todas las cositas hay que agarrarla por una patita y comenzar entonces a ir viéndola. No, él dice que Aquiles Jiménez Fernández, que esto no responde a ningún sector político, que no obedece a nada de eso, sino que busca que la gente tenga oportunidad y derecho también. Entonces, Aquiles está en eso y espera que el Tribunal Constitucional le dé el visto bueno a su demanda, a su solicitud. Bueno, lo que hay que ver entonces en qué parará el asunto del famoso candado que le puso el presidente Luis Abinader, sometió, ¿no?, para la modificación de la Constitución, y en el entendido también de que todos aquellos que estén inhabilitados pues también podrán aspirar a la presidencia de la República. Ah, tú estás dando el candado, ¿eh? Tú sabes lo que es una mandarre, tú sabes lo que es un cortafrío. Le dan, óyeme, a ese candado.
Pero como que es muy temprano, muy rápido. Demasiado temprano. Claro, para romper ese candado. Yo estoy muy chivo con eso, ¿eh? Sí. No sé si eso es un ablanda candidatos y candidatas, candidatos y candidatas, o qué es lo que está pasando. Bueno, esta semana que se acaba de ir, concluyó, bueno, prácticamente concluye con un conjunto de actividades en lo que es el 50 aniversario del asesinato de un brillante joven periodista. Nos referimos a Orlando Martínez, quien fue asesinado ahí en la José Contreras, prácticamente dentro del campus universitario, en las aceras ahí mismo. Orlando Martínez tenía un pensamiento de avanzada, en ese momento era miembro del Partido Comunista Dominicano, escribía en el periódico El Nacional, ¿Nacional o la revista ahora era? Microscopio, Microscopio, exactamente. Sí, la revista ahora. Y en uno de esos momentos le pidió al doctor Balaguer que por qué no cogía un avión y se montaba, y montaba también todos sus secuaces y partían al exterior. Fue bastante duro, fue un periodista bastante fino, con una formación extraordinaria, y a muy temprana edad, caray, se lo llevó el balaguerato. Así es, como cada 17 de marzo la sociedad dominicana recuerda este hecho lamentable que marcó al país y que mostró la represión que había hace 50 años con el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley. Martínez se destacaba por un contenido sin censura y escrito, el cual plasmaba en su columna Microscopio, como señalaba el compañero Tito, del periódico El Nacional de ahora. Cabe recalcar que Orlando fue uno de esos jóvenes que llegaron a la militancia política bajo el embrujo de la década de los 60, la década de la expansión profundamente con transformaciones en la esfera de la política, de la cultura y de la lucha por la democracia. Tuvo la suerte de llegar a la militancia revolucionaria, no solo impulsado por el ideal de justicia y libertad que signaron esa década, sino con una incesante y profunda búsqueda del conocimiento y de la verdad. Bueno, fueron sometidos unos cuantos de la persona señalada en el caso de Orlando. No se hizo la justicia debida. No creo que los autores intelectuales hayan ni mínimamente pagado las consecuencias, sí, de esos matones que tenía el balaguerato, que tanta sangre provocaron en este pueblo. Y creo que es justo que a 50 años, como siempre, la memoria de Orlando Martínez no se deje caer. Fue una actividad en la que ahí está Narciso Isacón, de vestido ya de rojo, quien era el jefe político de Orlando en ese momento, del Partido Comunista Dominicano. Ya el Narso tiene 80 y pico de años, creo, pero se mantiene con la misma fortaleza, el mismo vigor, escribiendo mucho, produciendo. Ahí se cantó, ahí se escucharon las voces de diferentes personas que conocieron a Orlando en aquella época, y fue una actividad muy emotiva. Creo que lo más prudente es que nosotros dejemos morir la memoria de esos casos. Los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Así. Así es, ahí en la José Contreras, en la cercanía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues cada año se conmemora el asesinato de ese gran periodista Orlando Martínez. El Colegio Dominicano de Periodistas y otras organizaciones también le hacen honor a Orlando y tratan de que su memoria se mantenga viva para que un hecho como este no se vuelva a repetir. Cabe destacar también que tanto la madre de Orlando como su hermano, pues siempre tuvieron vigilantes todo el tiempo mientras tuvieron vida, y cada 10 años pues iban a la justicia para que eso no se cayera, ¿no? Por el tiempo, pasados los 10 años, y siempre estuvieron ahí, y gracias a ellos y luego entonces a otras personas que estuvieron siempre atentas para que se hiciera justicia en el caso del asesinato de Orlando Martínez. No permitieron que el caso prescribiera. Fueron sumamente insistentes en una época muy difícil.
Bueno, Así es. esta semana, amigas y amigos televidentes, que se va Robert Polanco. Robert Polanco fue dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, un joven que militó en aquel viejo partido, en el viejo PRD, y hizo un trabajo muy encomiable. Estuvo, creo que como embajador en Panamá, y ahora está en el PROPEP. Llevó a cabo una gran Está llevando a cabo una gran actividad, y en el municipio Santo Domingo Este tienen también ahí aceitados los cañones para llevar el trabajo desde ese espacio. Ahí el director del PROPEP encabezó esta semana que pasó la jornada Primero Tú en el popular Hotel del Tamarindo, de esta demarcación, donde cientos de personas en condiciones de vulnerabilidad recibieron el apoyo del gobierno con diferentes servicios y ayudas. Sí, anunció también Polanco que en esa actividad realizará una serie de jornadas de inclusión social que impactarán de forma positiva a sectores vulnerables en la cercanía del río Osama en Santo Domingo Este. Polanco hizo el anuncio al encabezar una jornada Primero Tú en el populoso sector El Tamarindo, en esa demarcación, donde cientos de personas en condiciones de vulnerabilidad recibieron el apoyo del gobierno con los servicios y ayudas de diversas Es ese Dio que instituciones está ahí del también, Estado. ¿eh? Ve como a Dio, el alcalde de Santo Domingo Este. Así es, mira, estas jornadas representan el punto de partida para nosotros acercarnos y trabajar con la gente, trabajar por la salud y la educación, por los envejecientes y las embarazadas, y por los jóvenes, y todos aquellos que de alguna forma necesitan que nos acerquemos a ellos. Eso expresó Robert Polanco. Bueno, también tenemos ahí algo muy importante, y es que ese organismo gubernamental, en la jornada Primero Tú brinda servicios, el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, el Servicio Nacional de Salud, SNC, el Consejo Nacional para las Personas Envejecientes, CONAPE. Es decir, que hay una articulación en ese trabajo que Robert está llevando, donde también están los ministerios de Interior y Policía, de Salud, de Trabajo, de Vivienda. Es un arcoíris bastante amplio, y esta jornada forma parte de los esfuerzos de inclusión social impulsado por el gobierno Contigo, una iniciativa del presidente Luis Abinader que busca llegar a las comunidades con soluciones puntuales a sus principales necesidades. Es lo que yo siempre he mencionado, de que el presidente Luis Abinader ha tratado de tomar el elemento de la política social, de conectar el trabajo de los barrios de las organizaciones en el aspecto de lo que es priorizar primero a la gente. Eso es así. Bueno, mira, y Robert Polanco también fue enfático en afirmar que el presidente Luis Abinader está interesado en que el PROPET trabaje de la mano con los gobiernos locales, juntas de vecinos, también organizaciones comunitarias, para acercar los servicios sociales del gobierno y llevar bienestar a las comunidades más empobrecidas. Bueno, esta semana, señores, esta semana, la vicepresidenta soltó un buscapié. Agarró y vino y dijo que ella tenía su sueñito. Ella tenía su sueñito. Aquí mucha gente sueña. Ahora, del sueño a la realidad hay una distancia bastante grande. Y es que la vicepresidenta vino y parece ser que le ha cogido cariño al carguito, pero hay que hacer también trabajo de campo. Eso de usted solamente en el discurso y en la teoría, una intelectual extraordinaria, una empresaria brillante, ahí están. Eso que ustedes están viendo ahí son los posibles precandidatos que aparezcan en la campaña. Y a eso se ha agregado ahora, se ha agregado nada más y nada menos que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Así que vamos a ver dónde es que se bate el cobre. La situación no es verdad que va a ser tan fácil para ella. Una cosa es el discurso y otra cosa es usted bajar a los callejones, a los patios, hacer un trabajo de campo, tener una estructura de base, porque es verdad que los empresarios son determinantes, que la intelectualidad vende, pero también hay que tener el trabajo que
es propio de estos partidos políticos del sistema, que es vivir callejoneando, vivir mojándose los pies de lodo y así por el estilo. Bueno, el presidente Luis Abinader reaccionó a las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña y dice que sueña con subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta de la República. Abinader expresó que nunca se ha involucrado en temas de aspiraciones políticas y que por lo tanto ahora tampoco lo haría. Ahí está, mira. Sí, Algo, eso es Cristian Hernández, la creatividad de Cristian Hernández es descomunal. algo que ella expresó es que ella nunca soñó con ser vicepresidente de la República y en este caso sí ha soñado con la banda presidencial, pero tal como dice el compañero Tito, pues tiene que tener estructura política porque no solamente es el sueño tenemos todos. Ahora, competir con eso ya que tienen varios años aspirando y con una estructura política, yo creo que se les hace un poquito difícil para obtener la candidatura presidencial por el PRM en el 2028. Dando un brinco corriendo, señores, como los locos. Abel la soltó dura en esta semana. ¿Cómo va a ser? ¿O sí? Sí. Afirmó. Pues estaba vivo. Está vivo, estaba Yo vivo. pensé que ya había desaparecido Abel políticamente. afirmó que el problema en el PLD en el 2024 no fue el gallo, sino el gallinero. Oye, la cosa que uno escucha aquí en el campo de la política es terrible. Y hay un cómic por ahí también de Cristian Hernández, que si Rafael lo pone, porque hay que edificar a los amigos televidentes, eso es el periódico El Día. Señores, ahí está. Hasta con una crítica roja en la cabeza, ¿eh? Eso es lo que se llama un gallo. Y allí está el gallinero, ¿eh? Santísimo. Y a propósito de eso, las gallinas en Estados Unidos y que le están alquilando carísimas ahora, ¿eh? Porque los huevos están carísimo. Bien caro. Bueno, ahí está, a ver, la situación es un poco crítica a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Las contradicciones se han agudizado bastante. Esa denuncia de Abel se la estruja a un candidato, a un precandidato presidencial que ya se inscribió, fue el primero en inscribirse, ya que no ayudó en nada, que era el jefe de campaña, y así están, qué sé yo, la situación por esos lares del PLD. Bastante difícil la situación en el Partido de la Liberación Dominicana, con ese fuetazo que lanza Abel Martínez y ahora con la inscripción de Francisco Javier García. Francisco Javier, que los PLDistas lo tildan de traidor, ya que renunció a la coordinación nacional de la campaña de Abel Martínez cuando este era candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, y Abel entiende que lo dejaron solo, por eso lo de que el problema no es del gallo sino del gallinero. Bueno, vamos a ver qué pasará dentro de las filas del Partido Morado. No, y Abel Martínez cuestionó las declaraciones de algunos militantes del PLD, cuando dice que criticando, ¿no?, lo que fue el desempeño del PLD en las pasadas elecciones, pero dice que nunca se integraron. Yo no vi a ninguno ahí. Entonces, ¿de qué manera pueden criticar el desempeño de un partido si no estaban ahí en la duela, no estaban en el terreno acompañando a su candidato presidencial? Tiene mucha razón en ese sentido. Ya Francisco Javier inscribió su candidatura. Este muchacho Amarante Barevino resultó un par de buscapiés a Abel, diciendo que no supo aprovechar la coyuntura, pero donde el lío se está por armar serio. Señores, aquí los partidos nacen y a los 3 días ya está el juidero. Los pleitos, los bates, toda la vaina del mundo. Es dentro de la fuerza del pueblo. Dentro de la fuerza del pueblo, Rafael, quítame a ver ahí, que no es de la fuerza del pueblo. Ponte a Peñita. Ahí está, exactamente. No, la situación está difícil de ahí, porque a Peñita le están por comer los caramelos. Quieren llevar a un proceso de elección de miles y miles de personas, y Peñita sabe que no hay posibilidad de ser el segundo hombre, que fue quien le dio el partido al PLD. Fue Peñita.
¿Se lo dio o se lo vendió? ¿Cómo fue el asunto? No se lo vendió. ¿No se fue lo una dio. venta? No. Tito, aclare eso. No, Tito. se lo dio. Y el cuadro es difícil a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Hay un tirijal, hay unas discusiones muy serias, hay unas contradicciones ahí sumamente antagónicas por lo que es la Secretaría General de ese partido. Así marchan las cosas por ahí. Así es, Peñita, está que no se cambia por nadie, está reclamando su derecho a sus aspiraciones dentro del partido de la Fuerza del Pueblo, aunque dicen internamente que ahí se haga lo que diga Leonel Fernández, porque él es amo y señor de ese partido. ¿Y tú Pero lo dudas? vamos a ver cómo le irá. Nos están haciendo señas los muchachos porque nosotros vamos a ir a una sesión, pero tenemos que decirle previamente que después de los combustibles vamos a bajar con una importante entrevista con Felipe de Castro Pérez, quien es el coordinador general de la mesa de encuentro Vía Alternativa. Con él vamos a conversar largo y extendido sobre diferentes temas. Entonces, Rafucho, los combustibles. Bien, ahí están los combustibles y los precios que regirán la semana del 22 al 28 de marzo del presente año. La gasolina premium continuará costando 290 pesos con 10 centavos. La gasolina regular estará en 272 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo 239 con 10 cheles. Deben de quitar esos 10 cheles de ahí, ¿eh? Por su parte, el gasoil regular continuará costando 221 pesos con 60 centavos. El GLP, gas licuado de petróleo, estará en 132 pesos con 60 centavos. Y el gas natural, el metro cúbico, 43 con 97. Yo lo hago el redondeo ahí, lo meto a 44 y punto. Esos son los precios de los combustibles para la semana del 22 al 28 de marzo de este 2025. Entonces, vamos a ir a una muy breve pausa. Quédese con nosotros. No le cambie. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Aquí lo que se promete se cumple. Fuera del aire, estos muchachos hacen que uno tenga que reírse. Dice que el Taira, que sé yo quién, esto y lo otro. Está la vulva, recordando unos luchadores. Oye, eso fue en 1958, antes de Colón tirarse del barco. En esa época fue. Bueno, señores, ya está con nosotros el entrevistado de la semana. Ya tenemos
a Felipe de Castro Pérez, quien es el coordinador de la mesa de encuentro Vía Alternativa, a quien le damos la bienvenida a este su programa Contenido Semanal. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a ver cómo nosotros podemos responder todas sus preguntas. Bueno, al revés, Sí. vamos a ver cómo nosotros podemos disfrutar de sus contestas, de lo que usted le va a decir al público, y también vamos a disfrutar nosotros aquí en este escenario. Pero muchachones, cojan ustedes el Felipe micrófono. de Castro, pasado gran maestro de la masonería dominicana. ¿Cómo se integra de Castro a la masonería? Realmente fue en el 1992, en la Logia Cuna de América número 2, que está ahí en la José Reyes, precisamente al lado de una iglesia, de la iglesia de la Mercedes. Ahí comencé yo mi vida masónica. Entonces, de ahí fui venerable maestro, que equivale a presidir la logia. Lo que pasa es que la masonería usa terminología decimonónicas, me encanta eso. Pero venerable maestro equivale a un presidente de logia, o sea, estuve ahí en la logia, asumí la presidencia ahí, y después hice todo el proceso electoral que se hace para pasar a la función de gran maestro de la gran logia. Que es bueno que sepan que la masonería funciona de una forma extraña, funciona como un estado, donde la gran logia viene siendo el estado, la parte confederada, la federación, y las logias son estados independientes. Cada una de ellas es independiente, tiene su propio presupuesto y tiene sus propias reglas. Claro, todas ellas están regidas por una regla normal que sería, y nosotros tenemos una constitución, que eso es algo también extraño en este país, pero la masonería tiene su propia constitución masónica y sus estatutos generales, las dos cosas. Y en ese sentido estuve sirviendo durante 6 años como gran maestro, y después ya estoy ahora sirviendo en el Supremo Consejo Grado 33 para la masonería, para la República Dominicana. Bueno, Felipe de Castro Pérez también es el coordinador general de la mesa de encuentro Vía Alternativa. Y lo primero que yo quiero saber, mi inquietud es, ¿qué es una mesa de encuentro? Quiero que Felipe me explique. Sí, nosotros surgimos con esa idea de una mesa de encuentro porque finalmente nuestra aspiración no es ni de ser un partido político, ni ser un movimiento político, ni de ser candidato de nada, sino simplemente nuestra aspiración es instruir, la instrucción. Porque eso es lo que realmente nosotros recibimos en nuestra vida masónica y nosotros queremos aportar eso a la sociedad. Estamos en la obligación de aportar a la sociedad. O sea, cuando usted recibe algo y se queda con él, eso se llama algo muy egoísta. Y nosotros tenemos que compartir el conocimiento que tenemos. Y eso es lo que la mesa de encuentro es, más que nada, compartir todo el conocimiento y tratar ya en el sentido estrictamente político. Entonces, un grupo de masones que están interesados en llevar a cabo algo que hizo un masón en el siglo XIX. El hermano pasado gran maestro Juan Pablo Duarte y Díez hizo lo mismo. Juan Pablo Duarte tomó un grupo de jóvenes, jovencitos todos, fíjense que cuando él fundó la Trinitaria tenía 28 años, era el que tenía más edad, y toma un grupo de jóvenes y lo primero que hace es instruirlo, le enseña, lo lleva a que aprendan filosofía, que aprendan matemática, que aprendan economía, y después le dice que tienen que aprender milicia. ¿Y qué hacen? Entran en el ejército haitiano y participan en el ejército haitiano para adquirir el conocimiento de la milicia y los prepara militarmente para el trabajo. Eso es lo que nosotros queremos. Claro, nosotros no vamos a hacer una revolución ni nada parecido, pero sí entrar en el conocimiento, participar. Esa mesa de encuentro es para todo el público, para todos los ciudadanos y ciudadanas, para nosotros entonces discutir proyectos.
Uno de los proyectos que nos interesa discutir es el presupuesto participativo, que yo mismo soy un gran sorprendido de que esa ley existe desde el 2007 y ahora fue que me enteré de ella y es algo importantísimo para la sociedad. Nosotros queremos también discutir sobre la sentencia del tribunal, sobre el candidato independiente, también sobre el referéndum. O sea, de todos esos temas va a tratar esa mesa y va a discutirlo con todo el mundo. Nosotros no vamos a imponer una idea, nosotros vamos a tratar de ahí que salgan las mejores ideas, los mejores conceptos y que las personas que participen de eso se preparen para participar en la vida política. Felipe, ¿qué persigue Vía Alternativa? Precisamente lo que persigue es lo siguiente. Nosotros no criticamos los partidos políticos, pero vemos que los partidos políticos no están caminando por el rumbo que deberían de ser. Los partidos políticos son una organización creada ya en el siglo XIX y se creó precisamente para representar al pueblo, representar al soberano, que aquí la palabra soberano es interesante. Lo que significa lo siguiente, en el siglo XVIII, principio del XIX, el soberano era el rey. Entonces se cambió el concepto de que el soberano es el pueblo ahora. Y ese pueblo es el que decide quién lo va a representar. Y los partidos políticos se formaron para precisamente llevar a cabo ese proyecto del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos entonces volver otra vez a darle al público, principalmente a la juventud dominicana, darle a nosotros el verdadero concepto de qué es lo que debe ser un partido político para que ellos vayan a sus partidos, porque nosotros no queremos que ellos salgan de sus partidos y cambien la tónica. O sea, en las elecciones pasadas, usted veía una cantidad de candidatos que lo único que decían es que yo soy el más bonito, el más fulano, yo soy el matatán y yo soy toda esa cosa, pero no se había una discusión política, no se hablaba de cosas importantes para la nación. ¿Qué es lo que yo voy a desarrollar del programa de gobierno? ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando yo sea candidato o cuando yo gane la candidatura? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Y eso es importante porque esa es de la única forma que esta nación puede echar hacia adelante. Bueno, importantísimo eso, es cierto. Que el debate nada más no puede ser dentro de los candidatos presidenciales. Vamos a debatir de manera local, los regidores, los diputados, hasta los suplentes diputados, todo el mundo, hasta los que son amigos de los diputados, que comiencen ahí al debate, pero que se produzcan, que se tiren lluvias de ideas y que nazcan cosas. Usted manifestó a su momento el asunto de las candidaturas independientes, manifestó el presupuesto participativo, que son parte de la discusión que están llevando a cabo dentro de lo que es esa mesa de encuentro. Pero me gustaría también, aparte de lo que usted ha expuesto, ¿qué temas específicos están trabajando o difundiendo en Vía Alternativa? Usted ya mencionó algo referente. En Vía Alternativa, ahora mismo nosotros estamos creando una serie de pequeños spots que están ahí en YouTube y creando primero lo que sería el orgullo nacional. Estamos hablando de nuestros héroes. Estamos hablando de cada uno de los héroes para volver a rescatar el orgullo de ser dominicano, de que nosotros tenemos una nación y tenemos una serie de hechos importantísimos en nuestra nación. Y eso entonces nosotros lo estamos haciendo con pequeños spots, pero la idea es esa, ir creando lo que sería el orgullo nacional, el orgullo de ser dominicano, reconocer nuestros héroes, nuestra historia. Eso es la primera parte de todo eso. Don Felipe, ¿cómo se podría catalogar lo que es Vías Alternativas como una organización sin fines de lucro, una organización política? ¿De qué manera ustedes lo catalogan? Realmente no podemos negar que es una organización política, pero no es una organización partidista. Fíjense que nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo que hizo Juan Pablo Duarte cuando creó la Trinitaria. Creó una organización conspirativa política, no fue un partido lo que él creó,
Y eso le llaman logias Lautaro. Eso no fue únicamente que sucedió aquí en este país, eso sucedió en todas las Américas. Se dieron esos casos de masones que salían de sus logias, no porque en la masonería está prohibido hablar de partidos políticos, está prohibido hacer campañas políticas, pero entonces ellos salen fuera de la masonería y entonces expresan sus condiciones políticas cada uno. Nosotros lo que estamos haciendo es eso. Nosotros queremos devolverle a la sociedad la experiencia adquirida por nosotros, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida masónica. Don Felipe, pero cójale el hilo ahí mismo de una vez, que no se le vaya la chichigua y el bollito con todo ahí. Sí. Es importante que usted le diga a los amigos televidentes cómo nace la masonería, porque ya usted lo ha articulado prácticamente. Vamos a edificar los amigos televidentes, porque la masonería tiene un radio de acción en muchos países del mundo, con una historia extraordinaria. Fueron reprimidos, fueron perseguidos, fueron apresados, fueron asesinados, en un momento en que quizás la formación de ellos estaba por encima de lo que era algunas conductas religiosas, que creían que no podía existir ningún otro tipo de pensamiento que le hiciera sombra. Fíjense, la masonería es una institución, primero es una iniciación, una institución iniciática, o sea, se entra a través de un sistema iniciático, de iniciación. Hay que ser invitado a la masonería. Una vez pasa por eso, pasa por 3 grados y en cada uno de los grados se van enseñando simbólicamente una serie de conceptos que son conceptos más morales, éticos, que son lo que necesita un ser humano para ser superior. Me acuerdo una persona que yo admiré mucho y que ya pasó al otro lado, don Pompilio Brauer, que una vez me dijo a mí, si tú aspiras a ser un ser espiritual, primero tú tienes que aspirar a ser un ser superior. Y en ese sentido, yendo en esa línea, es lo que hace la masonería. Ahora, ¿qué es lo que hace esa organización? Una organización que viene desde prácticamente de la Edad Media, que son los albañiles, los que construían templos, y los intelectuales en el siglo XVIII, los intelectuales ingleses, toman ese concepto de aquellos individuos que tenían un sistema iniciático, que tenían un sistema de trabajo, y lo intelectualizan. Y entonces se convierte de una masonería operativa, que era lo que fabricaban templos, a una masonería especulativa, ya más filosófica. Y eso comienza en el siglo XVIII, pasa en el XIX y llega a todos los países, a este país, a la isla, más que nada, a la isla de la Hispaniola, llega en el 1760 y algo por la vía de Haití, porque entra por los franceses la masonería. Lo que pasa es que el lado español, pues en España estaba prohibida la masonería. Entonces entra al lado dominicano, al este de la isla, entra en el 1805, cuando la isla perteneció a los franceses. Entonces que entra la masonería a este lado. ¿Pero qué sucede? Nosotros luchamos contra los franceses y cuando los franceses salen de nuestro suelo, viene otra vez de nuevo España. ¿Y qué sucede el fenómeno español del 1811, 12 por ahí? ¿Qué es lo que sucede? Que en España quien dirigía España era un hermano de Napoleón. Por lo tanto, se permitió la masonería en España y por lo tanto en este país se permitió masonería también en esa fecha que ya era española. Y le voy a dar un dato que le va a dar risa a ustedes. En el lugar donde se hacían iniciaciones era el convento de los dominicos. Y habían sacerdotes masones. Y habían sacerdotes masones desde esa fecha. Aquí abajo, en la ciudad colonial ahí. Sí, en todo eso. ¿Tú sabes cuándo cambia la situación? Cuando la anexión a España, que entonces vienen los obispos españoles con las prohibiciones y a los sacerdotes se les prohíbe eso y entonces cambia la situación de la iglesia. Pero aquí hubo un fenómeno extraño en este país de que la masonería y la iglesia nunca tuvieron ningún problema en sí. No habían esos pleitos. A veces hubieron ciertas situaciones
como por ejemplo la situación de don Eugenio María de Hostos, que cuando falleció la iglesia no permitió que se enterrara en el cementerio municipal, que era el cementerio de la Independencia, y tuvo que enterrarse en el patio donde está la Normal, que prácticamente está frente al convento. Y estuvo ahí hasta que fue llevado al Panteón de la Patria, que es el único extranjero que nosotros tenemos en el Panteón de la Patria, porque él dijo que él no quería que lo enterraran en su patria, en su suelo patrio, que es Puerto Rico, hasta que Puerto Rico no fuera independiente. Y como no es independiente todavía, él dijo, quiero que mis huesos estén aquí en Dominicana, hasta que Puerto Rico no sea libre e independiente. Por lo tanto, es un héroe nuestro también. Sí. La iglesia no quiso que lo sepultaran en el cementerio de la Avenida Independencia porque era masón. Porque era masón. Sin embargo, y eso es extraño, sin embargo le permitían a los otros masones hacerlo. El problema es que don Eugenio parece que Eugenio María de Hostos tenía un pensamiento, una claridad, una concepción política. Siendo masón, era una persona no solamente ilustrada, brillantísima como lo era, sino que estaba quizá por encima de todos los niveles en el momento. Correcto. De esa clase política. Así mismo es, así mismo es. Don Felipe, usted puede mencionar, porque he visto la historia y hay muchos masones que le interesa mucho la política, algunos de esos expresidentes que han sido masones, y también el hecho que estuve buscando y no veo una mujer que pertenezca a esa organización masónica. Entonces, en el país no conozco ninguna mujer que sea masona. Sí, fíjate que la masonería surge en el 1700. ¿Hay límite para las mujeres? En el 1700 surge, y en esa época la mujer todavía no tenía ningún derecho porque la sociedad no le daba ningún derecho. Y la masonería se hace masculina porque también la masonería era algo peligrosa. Era muy conspirativa en el siglo XIX. Fíjense que todas las grandes independencias que se hicieron en América, todos eran masones, lo que propusieron todas las independencias. Ya en el siglo XX la cosa cambia y ya a finales del siglo XIX existe una masonería mixta que se crea en Francia, la masonería de los derechos humanos, precisamente ese fue el nombre que tomó, y esa masonería mixta existió ahí. Existe en el mundo entero 3 tipos de masonería: una masonería masculina, una masonería propiamente femenina y una masonería mixta. Aquí en este país hay masonería mixta. Yo conozco 2 pequeñas logias que no tienen mucha cantidad de personas, pero existen, se dan. Y conozco masonas o mujeres masones que tengo contacto con ella y tengo buena relación con ella. O sea que, y cuando yo estuve en Chile, ahí me encontré yo con las esposas de los masones que eran parte de la masonería femenina. Todas esas cosas se dan en este mundo. Bueno, estamos conversando con Felipe de Castro. Ustedes pueden ver cómo nos ilustra con ese capítulo que tiene que ver con los masones. Los muchachos nos están haciendo señas para ir a una muy breve pausa y continuar con esta muy importante, más que entrevista, conversatorio. Así que siga con nosotros. No le cambie. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano.
Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la prevención no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Gracias a la Ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Bueno, continuamos con nuestra entrevista de la semana con el señor Felipe de Castro Pérez, quien es una persona muy versada, es en el campo de ese conocimiento de la masonería, pero también es la persona que está coordinando la mesa de encuentro Vía Alternativa. Don Felipe, la masonería tiene un radio de acción muy grande y sobre todo ha gravitado dentro de figuras que son altísimamente estelares en el mundo y en el campo de la política. Por ejemplo, San Martín en Argentina, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Benito Juárez. Ya usted mencionó a Eugenio María de Hostos, que lo asumimos de nosotros Duarte, 1000 por 1000. Juan Pablo Duarte, Luperón, los trinitarios, la mayor parte. Washington, en Estados Unidos la historia de la masonería es muy destacada. ¿Podría usted darle una pincelada de esos líderes políticos, de esos luchadores por las independencias de sus pueblos que eran masones? ¿Qué razón lo llevaba a ese plano? Bueno, fíjense lo que significa es lo siguiente. Nosotros, hay un rito dentro de la masonería, que es el rito escocés antiguo y aceptado, que es un rito muy político y muy filosófico, las dos cosas unidas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que eso es como si fuera que después que usted es maestro masón, usted va a una escuela que le van a enseñar política, le van a enseñar economía, le van a enseñar, y se hace en ese rito. Entonces, desde Norteamérica, de la parte de Washington hasta el sur, ya en la Patagonia, llegando a Chile y Argentina, técnicamente todos los libertadores y todos los que han trabajado en eso han sido masones. El último presidente masón que nosotros tuvimos en este país fue Juan Bosch. ¿Don Juan Bosch era masón? Juan Bosch era masón, se inició en la logia La Esperanza número 9, llegó al grado de compañero, al segundo grado, pero después se le hizo post-mortem maestro masón. Igual que a Juan Pablo Duarte se le hizo gran maestro post-mortem. Felipe, ¿es cierto que el sistema republicano nace de la masonería? Sí, es interesantísimo porque, por ejemplo, usted va a una logia masónica
Y usted se va a encontrar dentro de la logia masónica el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O sea, existen los tres poderes. Y en la gran logia también están eso. O sea, ese sistema republicano es el que va impulsando y por eso las personas van cambiando. O sea, fíjense que en la masonería usted puede presidir la logia, usted no tiene que ser, tener el apellido tal, o usted no tiene que tener el título tal. Cualquier hermano masón o maestro masón puede aspirar a la presidencia. Igual que a la gran maestría. Tiene todo el derecho. Y se hace un sistema electivo interesante. Por ejemplo, para la gran maestría, el sistema que se utiliza se parece mucho al sistema que se utiliza en Estados Unidos, que es como por colegio electoral. ¿Quiénes son los que votan para el gran maestro? Las logias, no los masones. Lo que sucede es que los masones en su logia son los que deciden quién va a ser el gran maestro y entonces el representante de esa logia, que es el venerable maestro o el presidente de esa logia, es el que entonces va y vota en la asamblea electoral de la gran logia. Fíjense que el sistema es interesante. Además, se utiliza el sistema de polboleta individual, donde se recogen los boletos, donde se cuentan 3 veces, porque hay 3 personas contando. Sí. Todo un sistema electoral que ya se utiliza en la masonería desde finales del siglo XVIII, se utiliza el mismo sistema. Todas esas pequeñas cosas fueron conformando la idea de la república. Y eso es lo que da pie a que la masonería en cierta manera influyó sobre las mentes de aquellos que formaron las repúblicas. Don Felipe, se podría decir que uno de los principios básicos de la masonería es combatir la ignorancia. Inclusive, peor todavía, dentro de nuestro simbolismo nosotros tenemos alegorías y tenemos alegorías que usamos y técnicamente la ignorancia viene siendo como un gran enemigo, casi como un criminal. Entonces, es importantísimo porque fíjense cuál es el problema que lo mencionaron anterior. El problema es que nosotros nunca hemos tenido problema formal con la iglesia porque la masonería no habla en contra de la iglesia. Lo que pasa es que aquella persona que entra en la masonería se convierte en un libre pensador. Y los libres pensadores son peligrosos en los sistemas que son de dirección desde la cabeza, que nadie puede pensar, nadie puede dar opinión, porque eso viene de la directiva. Lo que dice el jefe o lo que dice el monarca es lo que se hace. Y el masón es un libre pensador, y eso es peligroso, eso no es aceptado. Ese es el pecado que tiene la masonería, ser libre pensadores. Por eso chocamos con todos los regímenes. Bueno, debo decirle a los amigos y amigas televidentes que Felipe de Castro sustituyó en lo que es esa gran categoría dentro de los masones aquí en el país. Osiris Blanco es un directo amigo, hermano, compañero, una persona exquisita, maravillosa, de un trato altísimamente delicado. Y Felipe de Castro lo sustituyó a él, fue durante 3 periodos, es decir, 6 años, gran maestro de la Gran Logia Masónica de la República Dominicana. Es decir, que con quien estamos hablando es con una persona con una muy alta formación dentro del campo de lo que es la masonería. Así que creo que hemos disfrutado de esta actividad. ¿Alguna pregunta, colegas? No, por último, preguntarle a Felipe si es cierto que la masonería nace en la clandestinidad. En cierta manera sí. En cierta manera sí. Muy perseguido, muy perseguido. En cierta manera. En el Renacimiento, tú tienes que ver que comienza en el Renacimiento y tiene que comenzar bastante, vamos a decir, soterrada. Es cierto. Don Felipe, si una persona entra a esa logia masónica y luego entonces pues quiere salir, ¿tiene la libertad de poder salir de esa logia? El masón siempre es libre de tomar sus propias decisiones.
al masón no se le castiga por haber entrado y después salido, porque eso siempre lo tenemos entre las personas. Nosotros a veces digo yo que de cada 10 que iniciamos se queda uno realmente finalmente, los demás van cayendo en el camino, ya sea por el trabajo, muchas veces más por el trabajo, muchas veces por la vida los obliga, porque no puede cumplir con los horarios, no puede asistir a las reuniones, etcétera, etcétera. Pero no hay una pena, para nosotros sigue siendo un hermano, porque ahí es que viene un problema. Una vez tú te inicias en la masonería, tú eres un hermano masón, aunque ya tú tengas 40 años sin ir a una logia. Bueno, don Felipe, 30 segundos, que el tiempo en televisión es criminal. Nos están haciendo señas. Un último mensaje a lo que son los miembros de la mesa de encuentro vía alternativa. Nosotros lo que queremos es la oportunidad de que nosotros poder expresar todo nuestro conocimiento y crear una nueva generación, una generación que piense, que conozca sus derechos, que conozca sus deberes, que conozca la ley, que conozca la política, para que puedan trabajar en política y ser seres ciudadanos correctos, perfectos, el tipo de ciudadano que necesitamos en nuestra nación. Bien, importantísimo conversatorio con el señor Felipe de Castro Pérez, pasado gran maestro de la masonería dominicana. Ustedes saben que en televisión el tiempo es el que manda y no hay tiempo para más. Damos las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será pues hasta la próxima. Pero antes, quédese con nosotros. No le cambie.